Muy buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. No hace falta que les diga que esta es la primera vez que me corresponde, como presidente de la CNMV, intervenir en el acto de presentación de las líneas estratégicas y de los objetivos de un determinado año. Es un acto que, por cierto, se celebra por 10ª vez consecutiva y que, desde luego, hemos considerado muy adecuado mantener en esta nueva etapa. La verdad es que solo vemos ventajas al ejercicio anual consistente en revisar la estrategia y fijar los objetivos del año. Es un ejercicio que propicia una reflexión anual sobre la dirección en que está caminando la CNMV y sobre si debe o no mantener su rumbo. Es un objetivo que nos obliga a dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos del año anterior y es un esquema de actuación que hace que toda la CNMV haga el esfuerzo de identificar y de priorizar objetivos concretos y que disciplina para conseguirlos. Se trata, sin duda, de una herramienta de gestión muy útil que a la vez proporciona una buena ocasión para transmitir información a los mercados y, en definitiva, una buena ocasión para que esta casa, que tanto la predica, ejercite la virtud de la transparencia. Sin más prolegómenos, paso a hacerles la presentación prevista. Por supuesto, después estaré encantado de responder preguntas y pienso en particular en los medios de comunicación presentes. Bueno, en el pendrive que se les ha repartido contiene, como en años anteriores, líneas estratégicas y objetivos concretos a conseguir durante el año. En lo que se refiere a las líneas estratégicas, este año hemos introducido una pequeña innovación, que es referirlas a 2 años y no solo a 1 año, por razones obvias, ¿no? Parece más adecuado referir las líneas estratégicas a un periodo más amplio, sin perjuicio de que cada año podamos ir modulándolas o adaptándolas a las necesidades y al entorno. En relación con el plan de actividades de 2017, lo que incluye son objetivos verificables, con fecha de cumplimiento fijada por semestres, primer semestre o segundo semestre de 2017. Y incluye unos objetivos que hemos englobado en 4 apartados. Las mejoras en el funcionamiento de la CNMV, los objetivos relacionados con la supervisión de los mercados, los objetivos relativos a la supervisión de los intermediarios financieros y un 4º capítulo con los restantes objetivos que hemos denominado relaciones con inversores y otras partes interesadas. Me gustaría aclarar que el listado de objetivos, concretamente 50 objetivos, no incluye o no hace referencia a una parte sustancial de la actividad de la Comisión, a la función ordinaria de supervisión y de gestión que esta casa desarrolla. No hemos incluido como objetivos la actividad de autorización de entidades, de aprobación de emisiones y productos, la participación regular en organismos e instituciones internacionales, la actividad de seguimiento ordinario de los mercados, la actividad de registro de operaciones, nuestras funciones de recepción y difusión de información, las actuaciones sancionadoras o la función regular de atención de reclamaciones y consultas. En cuanto al contexto del que hemos partido, tanto para fijar las líneas estratégicas como para seleccionar los objetivos, en el documento que les hemos repartido hay una reflexión bastante amplia acerca del entorno en el que nos movemos, ¿no? Se destaca en ese documento que el entorno económico internacional presenta un nivel elevado de incertidumbre. La verdad es que la vida humana y el entorno en general siempre es bastante incierto, pero hay momentos en que lo es particularmente. Y este creemos que es uno de ellos. Estamos con procesos electorales en Europa muy importantes que vienen en los próximos meses. Hemos pasado un momento de inestabilidad política y de bastante incertidumbre aún existente en Estados Unidos, por no hablar pues, de lo que ha supuesto el Brexit en Europa en términos de inestabilidad y agitación y incertidumbre, ¿no? Y ya como aspectos, digamos, más vinculados a los mercados financieros, pues se dan circunstancias como la evolución dispar que ya está produciéndose entre la política monetaria de Estados Unidos y la europea, que también añaden incertidumbre al entorno.
En todo caso, la incertidumbre deriva también de otros motivos, incertidumbre en cuanto a cómo va a ser el mercado financiero en el futuro. Me refiero, por ejemplo, al desarrollo que están teniendo las nuevas tecnologías en el ámbito financiero, el fenómeno fintech, que lleva consigo la aparición de nuevos operadores y de nuevos modelos de negocio en la industria financiera y que probablemente va a tener un impacto muy significativo en la configuración de esta en los próximos años. A su vez, un elemento importante de entorno que hemos tenido en cuenta es el momento en el que nos encontramos desde el punto de vista de producción y aplicación de normas. Estamos en un momento de aplicación de una nueva batería de normas europeas muy relevante, especialmente todas las relacionadas con el abuso de mercado y el mundo MiFID, y estamos en un momento también en el que tenemos la sensación de que acaba de pasar una oleada de regulación, de esas que hay cada X años, y en el que el foco va a estar en atender la idea de convergencia supervisora. Eso lo estamos viviendo en la CNMV de un modo muy intenso en el ámbito de ESMA. La preocupación es cada vez más que las prácticas de supervisión, ya no las normas, sean lo más homogéneas posibles y estemos todos lo más coordinados posibles. Una breve referencia al Plan de Actividades de 2016 y al grado de cumplimiento de los objetivos que se incluyeron en el mismo. Bueno, el grado de cumplimiento pues, ha sido razonablemente satisfactorio, 82%, frente a un grado de cumplimiento algo inferior en los ejercicios 2015 y 2014, aunque similar. Algunos ejemplos de objetivos cumplidos pues, que puedo citar son el que hemos utilizado por primera vez la herramienta del Mystery Shopping como herramienta de supervisión, los avances que hemos tenido en el ejercicio en la adaptación de la CNMV a la administración electrónica, el diseño del modelo de supervisión que estamos aplicando a las plataformas de financiación participativa, que como saben son una nueva competencia atribuida recientemente a la CNMV. Hemos autorizado ya más de 20 plataformas de financiación participativa. También se consiguió el objetivo de elaborar los planes de resolución de las empresas de servicios de inversión, que era un mandato que teníamos impuesto por la ley, y citaría también la elaboración en 2016 de un código de buenas prácticas en el ámbito de la educación financiera. Pasemos ya a las líneas estratégicas para 2017 y 2018. Bueno, la primera línea estratégica, y situarla en primer lugar es algo totalmente deliberado, es la atención prioritaria a la supervisión y a la promoción de la transparencia e integridad del mercado. Estamos en un momento dominado por el Brexit, dominado por esa necesidad de promocionar nuestro mercado, de atraer negocio, en la que corríamos el riesgo de perder un poco el sentido correcto en el que tenemos que estar orientados. Lo que justifica la CNMV, si uno se lee la ley del mercado de valores, pues realmente extrae esa impresión con toda claridad, es su papel como organismo supervisor, como organismo promotor de la transparencia e integridad del mercado y de la protección de los inversores. Y nos ha parecido que en este momento era muy bueno subrayarlo, recordarlo. Y desde luego queremos que eso siga siendo la prioridad absoluta de la Comisión. Esa promoción de la integridad y transparencia de los mercados pues, se va a traducir en una atención máxima a la supervisión del cumplimiento de normas relativas a las normas relativas a la información financiera de los emisores. Se va a traducir en una intensificación de la lucha contra el abuso de mercado, en la que esta casa está muy comprometida, como saben todos ustedes. Se va a traducir en prestar especial atención al correcto funcionamiento de las infraestructuras de los mercados. Se va a traducir en prestar también mucha atención a la información que se suministra a los inversores minoristas, tanto por los emisores como por los comercializadores de productos financieros, y también vamos a prestar particular atención a la aplicación de las normas de gobierno corporativo y a la aplicación del esquema de cumplir o explicar en relación con el Código de Buen Gobierno, que como saben pues es muy reciente, del año 2015. En este área de la supervisión y de la promoción de la transparencia del mercado vamos a hacer, como he dicho ya en algunas otras ocasiones, especial uso de las guías técnicas, que es un instrumento de supervisión dirigido a publicar criterios interpretativos y criterios que vamos a aplicar en nuestras tareas de supervisión, que está especialmente recogido en la Ley del Mercado de Valores a raíz de la reforma que hubo en el año 2015,
que es similar a instrumentos parecidos que tienen organismos internacionales como ESMA, y que creemos que es muy interesante desde el punto de vista del orden del mercado y de que los agentes e intervinientes en él estén orientados y sientan que la CNMV es un supervisor predecible. Todo esto, todo este foco en la supervisión, tiene que ser compatible con una interacción fluida con el sector, cuando produzcamos esas guías técnicas y también en toda ocasión en la que interactuemos con él, se nos formulen consultas, etc. La segunda línea estratégica va a ser, como no podía ser menos en esta situación, potenciar el atractivo y competitividad de los mercados de valores españoles. La CNMV tiene que contribuir a este empeño, que lógicamente no es un empeño exclusivamente, no tiene que ser exclusivamente un empeño de esta casa. Evidentemente, esto es especialmente importante en el contexto del Brexit en el que nos encontramos. La CNMV está desarrollando y va a seguir desarrollando actuaciones orientadas a atraer a España negocio financiero. Y aquí me gustaría precisar que no se trata solo de tratar de atraer negocio financiero actualmente localizado en la City londinense. Se trata de ser más atractivos como mercado, como plaza financiera, en un momento en que la tendencia natural a que el crecimiento y las nuevas inversiones en el sector se produzcan en Londres va a ser muy inferior. Eso ya está ocurriendo. Cuando uno habla con entidades financieras internacionales, es bastante común que comenten que van a ir en mayor medida a lo que ellas llaman un distributed model. Pero a su vez va a haber gente que considere en mayor medida quedarse en los mercados locales o instalarse en mercados de la Europa continental en lugar de en la City de Londres, que por supuesto va a seguir siendo un centro financiero enormemente relevante. La verdad es que una cosa que nos ha sorprendido gratamente de decir, ¿no?, en los contactos con entidades financieras internacionales y entidades de tamaño medio con los que hemos tenido y que pueden estar considerando trasladarse a España o traer parte de su actividad a España, etcétera, ha sido la importancia que se da al factor de buena supervisión, es decir, de que haya una supervisión sólida, pero a su vez flexible, sensata, que entienda las cosas con buena capacidad, como elemento, digamos, de atracción hacia determinadas plazas o mercados financieros. Y por eso pues estamos haciendo el máximo esfuerzo posible en nuestro negociado, que es ese, para contribuir a atraer negocio y hacer más competitivo y atractivo el mercado español en general, ¿no? Forma parte de ello pues tratar de reforzar la CNMV, aspecto en el que, por cierto, nos sentimos muy apoyados por el Ministerio de Economía y por el Gobierno. Y a su vez queremos contribuir a que el marco normativo sea un marco normativo de calidad, competitivo y estable. ¿Y cómo podemos contribuir? Pues podemos contribuir, por ejemplo, intensificando nuestra labor de refuerzo de las propuestas regulatorias con análisis de impacto y también con análisis comparados, que nos permitan conocer en todo momento qué se está haciendo en los mercados que importan en el mundo, ¿no?, en relación con las mismas materias, ¿no? Y consideramos que también es muy importante que la regulación española esté en línea con la regulación de los países que nos importan, que no hagamos cosas demasiado peculiares, demasiado especiales, que al final pues lo único que generan pues son dudas y restan atractivo a los mercados, ¿no? Y por último, pues también me gustaría mencionar como parte de esta línea estratégica de potenciación del atractivo y competitividad de los mercados de valores españoles, el fomento de la innovación y el prestar atención y seguir muy de cerca todos los desarrollos tecnológicos que se producen en el sector en los mercados y en el sector de los servicios de inversión. Las dos restantes líneas estratégicas son, por un lado, impulsar el seguimiento de la estabilidad financiera en los mercados de capitales. Queremos contribuir al análisis de las materias relacionadas con el mercado de valores que tienen impacto en la estabilidad financiera. Y queremos seguir muy de cerca los trabajos de los organismos internacionales. Aquí destacaría los del Financial Stability Board y los de IOSCO en relación con el impacto de los mercados de valores en la estabilidad financiera.
Y por último, queremos también subrayar la importancia, un año más, de la educación financiera y de la atención, a los inversores. En este sentido, vamos a contribuir, como hemos contribuido en ocasiones anteriores, a la preparación del nuevo Plan de Educación Financiera 2017-2021 y vamos a tratar de estructurar y expandir la red de colaboradores en el ámbito de la educación financiera que ya tenemos, y vamos a tratar de consolidar la estrategia de comunicación al respecto para ampliar el alcance de las iniciativas que la CNMV, con la colaboración del Banco de España, de la Dirección General de Seguros y de la Secretaría, o mejor, conjuntamente con el Banco de España y con la Dirección General de Seguros y con la Secretaría General de Tesoro y Política Financiera, estamos desarrollando en este ámbito. Finalmente, también queremos seguir prestando atención a la mejora del sistema de gestión de reclamaciones. Aquí, como saben, hay una directiva sobre resolución de conflictos con consumidores que va a determinar que se establezca, que nos obliga al menos a establecer un sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones que vaya más allá del alcance que han tenido hasta ahora los sistemas públicos de resolución de reclamaciones. Y saben ustedes que el ministro de Economía ha anunciado recientemente el propósito del Gobierno de crear incluso una autoridad encargada de este ámbito, de las reclamaciones y las consultas, separada de los supervisores sectoriales. Desde luego van a contar con todo nuestro apoyo para diseñar adecuadamente esa autoridad. Y lo que me gustaría mencionar es que nuestra inquietud o el elemento que a nosotros nos gustaría que estuviera muy presente en ese diseño es un elemento de coordinación con los supervisores y en particular con esta casa. Esta casa, como saben, es una casa cuyo ADN es la supervisión de conducta, la supervisión de los mercados, la supervisión de los productos, la supervisión de la comercialización de los productos, y va a seguir siendo la entidad que supervise en este ámbito y, lógicamente, pues, la autoridad encargada de la resolución de reclamaciones tiene que estar muy coordinada para que no haya criterios dispersos y para que todo funcione fluidamente. En cuanto a los objetivos concretos de 2017, y no me voy a referir a los 50, estén ustedes tranquilos, en relación con el capítulo de mejoras en el funcionamiento de la CNMV, me gustaría hacer referencia al objetivo de impulsar el inglés en la casa. Como saben, en la CNMV se están registrando folletos informativos en inglés desde hace varios años con toda normalidad. Ahora mismo acabamos de aprobar el folleto de salida a bolsa de Prosegur Cash, que es un folleto, por cierto, demasiado largo, en inglés, como otros varios que ha habido con anterioridad, ¿no? Pero hay áreas de la casa que están menos acostumbradas a trabajar en inglés. Y queremos que en todas sus áreas la casa pueda interactuar con las entidades financieras, con los inversores, igual en español y en inglés. Y estamos poniendo en marcha diversas iniciativas al respecto. Entre ellas, pues, la actualización y la revisión de la página web, que muchos de ustedes pues, habrán ya comprobado, ¿no?, que está en curso. En segundo lugar, me gustaría destacar el objetivo de establecer un esquema más completo, más depurado, de protección del personal de la CNMV, particularmente del personal dedicado a tareas de inspección y supervisión. Ese personal tiene que sentirse amparado, protegido. El Reglamento de Régimen Interior de la CNMV ya obliga a esta casa a prestar asistencia jurídica y hacerse cargo de los gastos de defensa a los directivos y empleados en general que tengan problemas, reclamaciones de responsabilidad, investigaciones, como consecuencia del ejercicio de sus funciones en la CNMV. Bueno, queremos completar ese esquema, probablemente con algún mecanismo de seguro que cubra posibles responsabilidades y con un mecanismo que refuerce, en la medida de lo posible, la libertad de elección de abogado, de buen abogado, a quienes pueden encontrarse en esa situación. Tenemos, como saben, alguna experiencia un poco negativa reciente, que afortunadamente ha acabado muy bien, y hay sensibilidad en la casa en relación con esto, y este año vamos a ponerlo en marcha. Por citar otro objetivo en este ámbito, me gustaría hacer referencia a que vamos a seguir revisando los procedimientos y criterios en el ámbito de autorización y registro de entidades para simplificarlos todavía más, agilizarlos al máximo.
Y luego también me gustaría hacer referencia a algunas iniciativas que hemos incluido como objetivos en el ámbito de la publicidad de las sanciones. Aquí tenemos dos retos en los próximos meses. Uno es quizás revisar o reconsiderar el régimen de publicación de las sanciones, que es un régimen que ahora, pues curiosamente, está escindido en dos. Hay una serie de ámbitos sancionadores que por razones un poco casuales pues se han visto afectados por normas europeas en los que el régimen es uno y hay el resto, en los que sin razón de fondo pues el régimen es el tradicional que hemos tenido. Bueno, queremos repensar en general todo ese régimen y tratar de ir a un régimen homogéneo en relación con todo el mundo de las sanciones que impone la CNMV. Y el segundo aspecto es que queremos hacer uso de una posibilidad que se incluyó en la Ley del Mercado de Valores en el año 2015, que es la posibilidad de hacer pública la incoación de expedientes sancionadores, con las debidas cautelas, quizás en algunos casos pues, manteniendo reservados algunos datos, por ejemplo, personales, pero queremos establecer criterios para hacer un uso adecuado, consistente, homogéneo de esa facultad. Pasando a algunos objetivos relacionados con la supervisión de los mercados, destacaría que en nuestra función de revisión de la información financiera que los emisores difunden a los mercados, vamos a prestar muy especial atención a la medida en que están aplicando las nuevas normas internacionales de información financiera 9, 15 y 16, la relativa a instrumentos financieros, la relativa a ingresos contractuales y la relativa a arrendamientos. Como saben, estas normas son normas muy relevantes, particularmente la relativa a los arrendamientos, pues ha sido muy controvertida y vamos a prestar atención a cómo las entidades empiezan a aplicarlas, qué información financiera están dando en aplicación de estas normas. En segundo lugar, también vamos a prestar atención al cumplimiento de los criterios y buenas prácticas incluidos en las directrices de ESMA en relación con las medidas alternativas del rendimiento de los emisores, el EBITDA, el crecimiento orgánico, el net asset value, todas esas medidas alternativas en las que los supervisores hemos advertido pues, una cierta dispersión de criterio y que, lógicamente, y que sería muy bueno que se utilizaran de un modo coherente, recurrente, definiendo exactamente qué elementos se tienen en cuenta en algunas de ellas, aspectos a los que se refieren estas directrices de ESMA. En tercer lugar, vamos a introducir algunas novedades, algunas modificaciones, algunas mejoras en lo que se refiere al informe anual de gobierno corporativo. Como he dicho en una ocasión anterior, la estabilidad es un valor y en este ámbito pues, ha habido muchos cambios legales recientes, tanto a nivel de recomendaciones, el Código de Buen Gobierno, como a nivel de normativa, la Ley de Sociedades de Capital. Creemos que no hay que hacer grandes cambios, que debemos abrir un periodo de estabilidad. Pero eso es compatible con algunos retoques para mejorar. Por ejemplo, para evitar duplicidades. La información sobre operaciones vinculadas aparece en el informe de gobierno corporativo, en las informaciones semestrales y en las cuentas anuales. Bueno, pues probablemente con que aparezca en uno o dos de estos sitios es suficiente. Lo mismo ocurre en alguna medida con el informe anual de remuneraciones. Y también queremos ser sensibles a la petición que nos han hecho, particularmente algunas grandes sociedades cotizadas, de permitir flexibilidad en el formato y en el orden en el que se presenta la información y el estilo con el que se presenta la información en el informe anual de gobierno corporativo. Y a su vez también queremos mejorar el diseño de la plantilla para que aquellas entidades que quieran seguir utilizándola. Luego, como les he dicho, como manifestación de ese deseo de utilizar en mayor medida las guías técnicas, en este ámbito de la supervisión de los mercados, tenemos previsto publicar en las próximas semanas, o como máximo en los próximos meses, una guía técnica sobre comisiones de auditoría, sobre prácticas de las comisiones de auditoría. Hemos advertido que hay una cierta dispersión en cuanto a cómo funcionan las comisiones de auditoría y nos parece que puede ser útil para los emisores pues, el dar algunas indicaciones acerca de lo que consideramos buenas prácticas en la materia. En relación con la supervisión de la actividad de los mercados, seguimos empeñados en tratar de simplificar
los trámites en operaciones de renta fija dirigidas al mercado institucional. Como saben, pues hay una cierta tendencia a emitir en Luxemburgo, a emitir en Irlanda. En el fondo, emitir en Luxemburgo, emitir en Irlanda, lo que significa es que los folletos de emisión pues, se tramitan ante las autoridades irlandesas y luxemburguesas. Bueno, pues, en fin, nos gustaría que la CNMV fuera también la puerta de entrada a emisiones internacionales que se hacen incluso por emisores españoles en estos ámbitos. De todas maneras, hay que reconocer que hay inercias que son difíciles de vencer y, además, hemos hecho una somera investigación de qué ocurre en otros países y la verdad es que la situación es bastante parecida. O sea, la gente también en Alemania y en Francia pues tiende a emitir en Irlanda o en Luxemburgo, o pasando por las comisiones de valores irlandesa y de Luxemburgo. De todas maneras, hay que seguir haciendo el esfuerzo, hay que seguir tratando de mejorar y de evitar y tratar de que esto se produzca en la menor medida posible. Luego, otro objetivo, otra tarea que queremos desarrollar este año es hacer un análisis comparado de la normativa y de las prácticas supervisoras en materia de autocartera. Tenemos la sensación de que en este aspecto en España somos algo especiales. Tenemos una cultura en relación con la autocartera pues distinta de la que existe en otros países. Queremos confirmar si esa intuición es correcta y bueno, eso podría servir para adoptar algunas medidas o promover algunas modificaciones legales en la materia. O no, como diría quien todos ustedes saben. Y luego también me gustaría destacar que es nuestro propósito este año reforzar las herramientas informáticas para investigaciones de abuso de mercado. Esto comprende aspectos técnicos, por ejemplo, la desaparición de la referencia de registro, pues nos obliga a replantear algunas herramientas para basarlas más en otros instrumentos como el PTI, ¿no? Que han aparecido con ocasión de la reforma del sistema de liquidación, pero también incluye elementos como hacer más potentes nuestras herramientas para investigar en el ámbito de las redes sociales. Aquí vamos a hacer una inversión relativamente significativa este año. Y por último, para acabar con objetivos relacionados con la supervisión de los intermediarios financieros, me gustaría citar que estamos valorando posibles iniciativas para mejorar la protección del inversor en la operativa de productos complejos de alto nivel de riesgo. Y también en prácticas como el llamado cold calling, o sea, las llamadas en frío, que se producen mucho en otros sectores y que también se producen en el sector de la venta de instrumentos financieros. Sobre esto hay preocupación también en general en Europa y bueno, vamos a analizarlo y vamos a ver en qué medida pues, hay que sacar alguna guía técnica o promover algún tipo de modificación normativa. En relación con los complejos de alto nivel, los productos de alto nivel de riesgo, estamos pensando en los contratos por diferencias, en las opciones binarias, ¿no? Productos que, como saben, está constatado que en una altísima mayoría de las ocasiones producen pérdidas a los inversores y además pérdidas mayores que las que los inversores consideran en el momento de empezar a operar con estos productos y con respecto a los que hay una extrema sensibilidad en toda Europa. Además está el fenómeno de las empresas de servicios de inversión chipriotas, ¿no? que básicamente pues, distribuyen este tipo de productos a lo largo de Europa. Aquí estamos ya, queremos adoptar iniciativas concretas en relación con este tipo de prácticas y, desde luego, contribuir en la mayor medida posible al debate y a las soluciones comunes, porque en parte deberían ser soluciones comunes, a nivel europeo. Y también me gustaría citar aquí que estamos preparando una propuesta de reforma normativa en relación con las plataformas de financiación participativa. Empezamos a tener experiencia y hemos llegado a la conclusión de que conviene proponer un cambio o una matización del ámbito de aplicación de la normativa sobre este tipo de plataformas y esto lo vamos a poner en circulación a través de enviándoselo al Ministerio en las próximas semanas. Me gustaría citar también que en el ámbito de las instituciones de inversión colectiva tenemos previsto sacar una segunda guía técnica sobre operaciones vinculadas y conflictos de interés. La primera, de enero,
estuvo centrada en las operaciones las operaciones realizadas con por los fondos de inversión con respecto a los activos de sus carteras, con fondos de inversión gestionados por la propia gestora o con entidades del grupo de la gestora. La segunda guía técnica que queremos publicar va a estar enfocada sobre todo en las operaciones vinculadas, pero en el ámbito de los servicios prestados por el propio grupo. Sabemos que la materia es complicada y que tiene muchos matices, y por eso decidimos en su momento separarla de las operaciones de los fondos, que además era un aspecto que nos parecía más urgente, y tratarla con sosiego y con el máximo análisis de cara a publicar una nueva guía técnica. Asimismo, me gustaría citar que nuestro propósito es revisar la circular 2/2011 sobre información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras inscritas en los registros de la CNMV para incrementar el grado de información con que la CNMV cuenta en relación con la comercialización de instituciones de inversión colectiva extranjeras en España. Y finalmente, la verdad es que la lista es larga, muy brevemente. Tenemos previsto realizar varios ejercicios de lo que llamamos revisión horizontal, una expresión que he aprendido en estos primeros meses en la CNMV, ¿no? Varios ejercicios de revisión horizontal en relación con los intermediarios financieros, ¿no? Una revisión horizontal pues, es un ejercicio consistente en revisar cómo se está aplicando determinada tema o cómo se está aplicando determinada norma por todas las entidades financieras en un momento dado, bien a base de hacer un ejercicio exhaustivo con respecto a todas ellas o a base de muestreos, ¿no? Y entonces, pues tenemos previsto en los próximos meses hacer una revisión horizontal de los procedimientos de estrés que tienen que establecer las entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva ante movimientos de tipos de interés. Tenemos previsto, por ejemplo, hacer una revisión horizontal del contenido de la información publicitaria que tienen en sus páginas web las entidades de crédito con respecto a instrumentos financieros, y tenemos prevista también una revisión horizontal en materia de gobierno corporativo de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. Y el último capítulo al que me refería, relaciones con inversores y otras partes interesadas, pues incluye objetivos como el relacionado con el plan de educación financiera al que he hecho mención anteriormente, la potenciación de la actuación de la CNMV en relación con entidades no autorizadas, el seguir con la publicación de notas trimestrales de estabilidad financiera y con la publicación de las series del indicador de estrés y del indicador sintético de las condiciones de liquidez de la renta fija española, y a su vez vamos a promover un estudio sobre las características que tuvieron los reembolsos realizados en los fondos de inversión españoles en el reciente periodo de dificultades financieras que hemos atravesado. Consideramos que analizar a fondo en qué medida se produjeron reembolsos y cuál fue el comportamiento de los inversores en relación con los fondos de inversión en materia de reembolsos, pues puede ser muy útil pensando en posibles episodios similares futuros. Y por citar dos aspectos ya para concluir, pues me referiría al impulso, a una iniciativa también que hemos lanzado ya de impulso del mercado de valores español como puerta de entrada a Europa para productos financieros latinoamericanos. Como saben, en Europa hay un régimen de equivalencia en diversos sectores de la regulación a efectos de validar otros mercados o otros intermediarios financieros de terceros países al objeto de que puedan prestar servicios o ser utilizados por intermediarios financieros europeos. Bueno, pues el proceso de equivalencia implica pues, una validación a nivel europeo, de la Comisión Europea, pero alguien tiene que servir de sponsor y ayudar a los países que puedan estar interesados en hacerse más presentes en los mercados financieros europeos. Hemos lanzado una iniciativa con cartas a buena parte de las comisiones de valores latinoamericanas, ofreciéndonos para servir de enlace a estos efectos, que por cierto ha sido extraordinariamente bien recibida. Y por último,
las iniciativas en el ámbito de las fintech. Aquí, como saben, hemos puesto un espacio en nuestra página web para recibir consultas y propuestas en materia de desarrollos tecnológicos en los mercados financieros, en el ámbito fintech, que, por cierto, está dando lugar a bastante actividad. Hemos recibido ya más de 22 consultas, más de 20 consultas, concretamente 22, según me comentaban esta mañana, ¿no? En definitiva, yo diría que los objetivos últimos del Plan 2017 son hacer de la CNMV un supervisor más eficaz, más ágil, más moderno, que inspire confianza, contribuir a hacer del mercado español un mercado más atractivo y competitivo y, en definitiva, conseguir que el objetivo de la CNMV sea realidad, que los inversores estén mejor informados, más formados y tengan un mayor grado de protección. Como han visto, 2017 presenta muchos retos y numerosas oportunidades. Nuestro empeño va a ser responder a los retos y aprovechar al máximo las oportunidades durante este año. Muchas gracias. Bueno, y ahora las preguntas, que como saben es algo a lo que estoy muy acostumbrado. Buenos días, presidente. Pablo Martín Simón, del diario 5 Días. Quería preguntarle, antes de nada, por los productos de alto riesgo y la protección a los pequeños inversores. En Bélgica, en Francia, en Holanda, en el Reino Unido, se han tomado medidas para prohibir o restringir los CFDs y las operaciones y las opciones binarias. Ha dicho que va a tomar medidas. ¿Se plantea prohibirlos o restringirlos aquí en España? Y segunda pregunta, ha dicho que se siente muy apoyado por el Ministerio de Economía. Hace nada se ha puesto a consulta pública una especie de anteproyecto sobre reguladores y el mismo Guindos dijo hace 3 meses que les iba a brindar todo el apoyo necesario. ¿Qué es lo que les ha pedido y qué se les está dando ya? Muchas gracias. Gracias, Pablo. En relación con la primera pregunta, realmente estamos preocupados por en fin, la distribución de productos como los CFDs y las opciones binarias. Preocupación que compartimos con nuestros colegas europeos, como he dicho. Es verdad que en algunos países pues están adoptando medidas como las que has citado, como por ejemplo la prohibición de la publicidad. En Inglaterra, por ejemplo, parece que la cosa va por prohibir un apalancamiento excesivo. Bueno, este tipo de medidas son medidas que aquí requerirían cambios legales importantes, o sea, cambios a nivel de ley. Nosotros, de momento, lo que estamos haciendo es utilizar las armas y las herramientas que tenemos. Y bueno, pues acabamos de decidir mandar una serie de requerimientos a las entidades que están al amparo de un artículo de la Ley del Mercado de Valores que nos lo permite claramente, a las entidades que están siendo más activas en la distribución de estos productos, pidiéndoles entre comillas, exigiéndoles que en la comercialización hagan advertencias concretas que además se vean respaldadas por la firma del correspondiente texto escrito de puño y letra por los inversores. Como decía antes, hemos constatado que en más del 80% de las ocasiones los inversores que participan en este juego tienen pérdidas y además son productos que incitan, digamos, a doblar la apuesta y que generan una dinámica pues, que realmente es muy preocupante. Todo en un contexto de libertad, pero en el que realmente pues, estamos empezando a plantearnos si no hay que hacer más cosas, ¿no? Por cierto, también tenemos previsto mandar en este caso no sé si llamarle requerimiento, pero una carta a las autoridades chipriotas pidiéndoles que exijan a las entidades chipriotas que comercializan estos productos en España que hagan las mismas advertencias que estamos haciendo, que nosotros queremos que las entidades españolas que comercializan estos productos hagan a todo inversor que decida invertir en ellos. Y no descartamos ir más allá, pero queremos seguir exactamente qué es lo que está. Esto es un tema que está totalmente vivo. Ahora, a finales de marzo, está en la agenda del Board of Supervisors que se va a celebrar de ESMA, que es
es un órgano que se reúne mensualmente, ¿no? Es un tema, hace unos días tuvimos una conferencia telefónica con colegas europeos acerca del problema de Chipre. Es un problema que está muy vivo y al que vamos a prestar mucha atención y en el que no vamos a ser tímidos. Vamos a empezar con una iniciativa como la que he explicado, pero no vamos a ser tímidos. En relación con el tema de la reforma de los organismos reguladores. Bueno, como saben, la reforma, en la medida en que nos afecta, tiene dos componentes, ¿no? Uno es el objetivo de integrar el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en esta casa. Se trata de algo que no hemos pedido, pero que nos parece que es una iniciativa razonable. Este esquema, el esquema de supervisor contable y de la profesión auditora integrado en el supervisor de valores, se da ya en algunos países, en particular, por referirnos a los supervisores importantes, ¿no? En Italia y en Holanda. El supervisor holandés es un supervisor que tiene mucho prestigio, es un supervisor de gran reputación. Y en conversaciones recientes que hemos tenido con ellos acerca de su experiencia, la verdad es que están muy satisfechos, consideran que el esquema ha contribuido a reforzar la intensidad y la solidez de la supervisión de la profesión auditora y por lo tanto estamos animados en el sentido de que puede ser bueno, ¿no? Ahí lo que también nos parece atractivo e interesante es que vengan a esta casa las dos caras, ¿no? o segmentos de actividad del Instituto que actualmente desarrolla el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que son, por un lado, la supervisión de la profesión auditora y, por otro lado, la labor relacionada con la normativa y la doctrina contable. Creemos que esto segundo tiene especial interés, si me permiten, porque resulta algo, bueno, pues atractivo e interesante que el papel fundamental o el papel de propuesta en el ámbito normativo y de doctrina contable corresponda a la entidad que, por definición, tiene más sensibilidad en cuanto al impacto de la información financiera en los mercados. O sea, es bueno, ¿no?, que la actitud de quien esté en esa posición pues sea la actitud de pensar, ¿no?, en la información financiera desde la perspectiva de los mercados, ¿no? Y en relación con el otro aspecto de la reforma, que es el de la creación de esa autoridad separada, ¿no?, que reuniría los tres sectores, ¿no?, de la supervisión, ¿no?, en relación con el mundo de las reclamaciones y de las consultas de inversores, nos parece que es una idea razonable. Ahora bien, como he dicho con anterioridad, pues para nosotros es muy importante que haya coordinación. En algún país en el que hay una experiencia de este tipo, concretamente la FCA, esta autoridad está incluso dentro de la FCA. Bueno, allí probablemente esto encaja más, porque la FCA, como saben, es un supervisor que tiene responsabilidades con respecto a los tres sectores, ¿no? Pero, ¿por qué esta autoridad encargada de la solución de reclamaciones está dentro de la FCA? Porque la prioridad ha sido reforzar esa idea de coordinación. Sí. Buenos días, presidente. David Fernández, del diario El País. Tenía tres preguntas breves. La primera es, ¿por qué quieren dar publicidad a la incoación de expedientes sancionadores? La segunda, ¿qué déficit han encontrado en el funcionamiento de las plataformas de financiación participativa y qué le van a sugerir al Ministerio? Y la tercera, ¿qué les lleva a pensar que somos especiales en materia de autocartera en España? Sí, muy bien. La primera era, ¿perdona? ¿La primera? Ah, sí. No, es que esta casa siempre ha tenido un poco la inquietud o la preocupación de que una buena parte de su actividad no se conoce. Y el mundo de las sanciones, los que hemos estudiado Derecho Penal lo sabemos, pues hay el concepto de la prevención general, ¿no? Cuando se sabe que el poder público está imponiendo sanciones,
pues bueno, pues eso produce un efecto de incentivación del cumplimiento de las normas, ¿no? Y entonces es bueno que haya cierta publicidad acerca de la actividad sancionadora de la CNMV, ¿no? En 2015, antes de llegar yo, pues se tuvo esa inquietud y se promovió una modificación normativa que simplemente abre la posibilidad de que se haga pública la incoación de expedientes sancionadores. Algo que, por cierto, supervisores de otros ámbitos, como por ejemplo la Comisión de Competencia, pues hace con toda normalidad y revelando identidades, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos esa herramienta ahí para incrementar el grado de publicidad de esa parte de nuestra actividad que es tan importante. Es importante que el supervisor esté presente en el mercado, y simplemente queremos hacer uso de ella. Y lo que queremos es fijar criterios para no ser arbitrarios, y bueno, y por supuesto, pues hacerlo con prudencia, pero hacerlo, ¿no? También en fin, dentro de esta preocupación, pues está el dar más publicidad pues al número de expedientes que se incoan, al número de sanciones que se imponen, y quizás no solo una vez en la memoria anual, ¿no? En relación con el segundo tema, el de las plataformas de financiación participativa, hemos advertido varias cosas, ¿no? Pero quizás la más significativa, que el ámbito de la nueva regulación de las plataformas es quizás excesivamente restringido, porque se refieren solo a aquellas plataformas que actúan como puros intermediarios, pero no, por ejemplo, a plataformas que a su vez sean las promotoras de los proyectos. Entonces, bueno, la reflexión es que probablemente el nivel de protección al que se aspira con el hecho de que las plataformas tengan licencia y estén supervisadas, pues debería existir también con respecto a plataformas que opten por un modelo de implicación en los propios proyectos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ese es uno de los elementos, quizás el más significativo, que vamos a proponer abordar, ¿no? Y en relación... Me he olvidado de la tercera pregunta, perdón. ¿Qué era? Ah, la autocartera, sí. Sí, la autocartera... Bueno, la verdad es que antes he medido mucho mis palabras, pero realmente yo tengo la sensación, que comparten mis compañeros del Consejo de la CNMV, de que en España hay una cultura, unas prácticas en materia de autocartera, incluso una regulación, que es distinta de la de otros países, ¿no? Hay países, en particular, mucho más restrictivos en este ámbito, ¿no? Entonces, bueno, la autocartera pues puede tener elementos positivos, ¿no? Pues el proporcionar liquidez al mercado, en fin, ahora mismo, por ejemplo, pues estamos revisando la circular de la CNMV sobre contratos de liquidez como práctica aceptada de mercado, ¿no? Y consideramos que, bueno, que instrumentos de ese tipo pueden ser beneficiosos. Pero realmente el tratamiento y la práctica y la cultura que hay en este mercado con respecto a la autocartera es similar al de otros países, es demasiado laxo, es en algunos aspectos más restrictivo de lo que debería ser. Bueno, pues esa es la preocupación que hay. Lo que no queremos es ser un mercado raro. Y bueno, y este es un aspecto pues, que es relevante. Como saben, ya hay mucha transparencia, las entidades están obligadas a informar sobre la operativa, y bueno, pues hay una circular o un documento con recomendaciones de la CNMV del año 2013 en materia de autocartera discrecional que está muy bien y que, por cierto, supuso, digamos, un paso algo más restrictivo que la situación anterior, pero sobre todo queremos estar instruidos, queremos saber en qué medida somos iguales o somos distintos, y con ese dato también decidir si hacemos algo o no hacemos nada. Manuel Pardos. Manuel. Presidente de ADICAE. Sí, señor. Manuel Pardos, presidente de ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Primero, felicitarle por el plan. Yo creo que es un buen plan para la situación actual de los mercados en España y para un comienzo de legislatura suya. Sin embargo, haríamos algunas precisiones. Por ejemplo,
está claro que venimos de una etapa muy larga, excesivamente larga, de cierto desprestigio de la CNMV, a cuenta de los fraudes numerosos y antiguos y algunos. Podríamos considerar que está liquidada esa etapa, pero sin embargo yo puedo decir que todavía están los tribunales españoles llenos de pleitos de preferentes, incluidos el Bankia, es decir, la entidad hoy estatal. ¿Cómo liquidar esa herencia, esa mala herencia? Yo creo que seguro que este plan lo pretende y incluso yo creo que se puede confiar en el presidente, en que tiene conciencia, pero yo creo que había que acelerar la liquidación completa de esa etapa para que la CNMV, que por otro lado, digamos, el desprestigio no venía de toda la CNMV ni de todas las actuaciones, etcétera. No hay que decirlo, ya que hoy aquí estamos con muchos empleados a los que conocemos perfectamente su correcta actuación, su esfuerzo, etcétera, ¿no? Venían de ciertas debilidades de todo tipo. Creo yo, esa sería una primera cuestión. La segunda, la de la educación financiera. Yo creo que la CNMV se ha implicado poco, ha dejado el protagonismo al Banco de España. Seguramente la CNMV tenía menos medios y yo creo que el protagonismo al Banco de España y a su historia con los usuarios, nunca ha aceptado el Banco de España la representación de los usuarios frente a otros supervisores francés, holandés, etcétera. La CNMV sí, siempre ha tenido otro tipo de actuaciones, incluso seguros también. Por tanto, yo diría que la educación financiera es un factor importante, aunque el factor legislativo, ya iría a la tercera cuestión, la puesta en marcha de MiFID II, creo que tiene que apurarse mucho para que no sea un protocolo formal que exija MiFID III, que algunos ya están hablando de MiFID III incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque si acabáramos concluyendo en su instrumento fundamental los contratos, otra cosa es, y hay felicitaciones por lo del semáforo y los que nosotros recibimos con cierta crítica, es decir, lo principal, los contratos, la firma manuscrita, etcétera, que se ha inventado el Ministerio de Economía y la CNMV ha aceptado, yo creo que no resolverá nada a los inversores ni a los consumidores. Resolverá a lo mejor a las entidades, pero yo creo que eso es una trampa. Y finalmente, ya para terminar, la nueva Autoridad de Protección de los Consumidores, yo creo que hay que señalarle desde la CNMV la experiencia. Tiene que basarse en la experiencia que ha habido, que ha sido de mucha colaboración con los inversores, porque yo diría que el Ministerio de Economía no tiene ninguna propensión a consultar con los consumidores. Nunca ha consultado nada, ni aunque hubiera detrás problemas. Ahí yo creo que podría otra vez, de nuevo, crearse una autoridad de protección de los consumidores sin los consumidores, lo cual sería muy paradójico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo te quería agradecer, en primer lugar, las palabras que has tenido con respecto a la gente de esta casa. Evidentemente, pues hemos pasado todos por una fase muy complicada, y subrayar simplemente en relación con lo que has dicho, que en el plan de actividades, pues hay, en las líneas estratégicas marcadas, pues hay claramente una preocupación por hacer lo posible para que haya mejoras en la supervisión de todos los aspectos que te preocupan, ¿no? He hablado de los CFDs, del tema de los productos complejos. Hemos puesto como primera línea estratégica la supervisión. Estamos muy sensibilizados y, desde luego, pues agradezco tus palabras en ese sentido. En relación con la educación financiera, nosotros la verdad es que nos sentimos muy protagonistas. Incluso la tendencia... lo que tengo es que tener cuidado cuando hablamos de las iniciativas en materia de educación financiera, de mencionar a quienes nos acompañan en relación con el tema, porque tiendo a hablar solo de la CNMV, pero tanto en
aportación de medios y prestación de atención y tal, nos sentimos absolutamente tan protagonistas como el Banco de España o más, ¿no? Y luego, te agradezco también que hayas hecho referencia a la atención que se presta a las asociaciones de consumidores y de usuarios en esta casa. Desde luego, en fin, yo he llegado con ánimo redoblado en ese sentido, entre otras cosas porque ese tipo de asociaciones, pues de modo natural, tienden a estar infrarrepresentadas y hay que hacer un poquito de discriminación positiva incluso, y esa es una sensibilidad que desde luego tenemos perfectamente asumida, ¿no? Y bueno, pues es esto lo que te diría en relación con lo que has dicho, ¿no? Sigamos colaborando y vais a seguir teniendo desde luego las puertas de esta casa abiertas. Hola, Paula John de Salazar, del Periódico de Cataluña. A su derecha. Aquí. Tenía 3 preguntas. Sobre el tema de la autoridad de reclamaciones, uno de los debates que podría estar abierto es si sus dictámenes son vinculantes o no. El gobernador Linde hace bastante tiempo planteó seguir el modelo inglés, que es verdad que tiene un componente de autorregulación, pero en que los dictámenes son vinculantes. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Luego, en relación con esto, entiendo que al sacar la parte de reclamaciones van a perder personal. Su antecesora en algunos momentos pidió al gobierno más personal, más presupuesto. Me gustaría saber si usted está contento con lo que tiene o querría más. Y por último, sobre el tema de la reputación, la semana que viene creo que comparecen en la Audiencia Nacional el señor Segura y el señor Restoy. La CNMV sacó un comunicado en el que venía a respaldar su actuación. Me gustaría saber si le preocupa que esto pueda afectar a la reputación de la institución. Gracias. Bueno, en relación con el carácter vinculante de los pronunciamientos de la autoridad de reclamaciones, por supuesto que van a ser vinculantes. Es que la creación de esta autoridad está relacionada con una directiva que he mencionado antes, que precisamente lo que pretende es instaurar mecanismos vinculantes de resolución de reclamaciones. Lógicamente, por aquello en fin, los principios acerca del Poder Judicial, etcétera, pues eso pasa porque las entidades se adhieran voluntariamente al sistema de resolución de conflictos, pero lo natural será que se adhieran, ¿no? O sea, hay dos modalidades de adhesión a las reclamaciones. Una es la que ya tenemos. Se reciben las reclamaciones, se estudian, se pide información a las entidades, se ve si las entidades en primera fase las han atendido debidamente o no, y se produce un dictamen, un informe, que el consumidor puede utilizar en última instancia para seguir con las reclamaciones de las entidades e incluso a efectos de hacerlo valer, ¿no?, ante los tribunales, ¿no? Y el otro modelo es el vinculante, que es un modelo como arbitral, ¿no? Y desde luego se va a un modelo arbitral, sin duda alguna, ¿no? Luego, en relación con el tema de personal, pues efectivamente, si se crea la autoridad de reclamaciones, nosotros tenemos un servicio de reclamaciones y lo lógico es que las personas que además tienen el acervo y la especialización de todos estos años en ese ámbito, pues lo lógico es que pasen a la autoridad de reclamaciones. Bueno, ahí tenemos un departamento de inversores en el que no solo están las reclamaciones, sino que están también el seguimiento de las entidades sin licencia, los llamados chiringuitos, y la atención de consultas. Bueno, la parte de reclamaciones pues es solo un sector de ese departamento, pero bueno, esto podría afectar a lo mejor pues a 15 personas, 10-15 personas. Bueno, en relación con el tema de personal, efectivamente nosotros consideramos, y además consideramos que es muy importante en estos momentos, por lo que he comentado antes, ¿no?, el Brexit, la necesidad de competir también desde el punto de vista de la fortaleza del organismo de supervisión para atraer negocio y hacer más atractivos los mercados españoles. Consideramos que necesitamos reforzar la CNMV y necesitamos reforzarla también en el ámbito de personal. O sea, hay áreas de la supervisión en las que estaríamos más cómodos teniendo más medios. Por citar un ejemplo, que además está un poco de moda en el ámbito del Brexit, la supervisión de los modelos internos de solvencia.
Bueno, en relación con este ámbito, pues la capacidad que tenemos, pues una capacidad moderada como consecuencia del tipo de entidades que supervisamos, el tipo y tamaño. Si se produjera un incremento del número de entidades, pues sin ninguna duda necesitaríamos más potencia en ese aspecto, ¿no? Y tenemos un concreto proyecto de incorporar personal especializado a esos efectos que complemente los efectivos que ya tenemos, ¿no? Y este punto, por ejemplo, decir que estamos dotados de medios para supervisar adecuadamente los modelos avanzados de solvencia, pues es un punto que desde esa perspectiva de dar buena imagen, ¿no? Como supervisor moderno, completo, eficiente, pues es relevante, ¿no? Pero no solo necesitamos reforzarnos en personal en esa área, sino en otras. Y necesitamos también algo más de flexibilidad en algunos aspectos de gestión de personal. Y desde luego yo estoy muy empeñado en este tema, y mis compañeros del Consejo de la CNMV también, y creemos que el momento además pues es muy propicio a poder hacer movimientos interesantes en ese aspecto, ¿no? Y luego, el tema de las diligencias conocidas como caso Bankia, y la citación de un expresidente y de un exvicepresidente de la CNMV. Bueno, efectivamente a nadie le gusta que la institución, a nadie aquí nos gusta que la institución esté en los medios por este tema, pero bueno, es en cierto modo natural y es bueno que se esclarezca por completo, ¿no? Lo ocurrido. Eso, digamos, mi primer comentario. Segundo comentario es que realmente en esta casa existe genuinamente el convencimiento de que se actuó correctamente en relación con la salida a bolsa de Bankia. Y eso hay que ponerlo también en relación con la posición que la CNMV tiene en relación con las salidas a bolsa. La posición de la CNMV en relación con las salidas a bolsa es básicamente asegurarse de que la información que se pone a disposición de los inversores con ocasión de la operación es la debida en términos de volumen y aspectos tratados por esa información, pero obviamente hay una pieza, hay un elemento muy importante de la información que son las cuentas auditadas. Pero obviamente a la Comisión no le corresponde ejercer una labor de verificación o de comprobación de la corrección sustancial o la veracidad, digamos, de esa información. Y la Comisión en relación con el caso Bankia, pues bueno, pues en la salida a bolsa de Bankia, pues desarrolló su actividad con la atención debida, pensamos en la casa y bueno, y no estamos particularmente preocupados por el tema. Sí. Hola, soy Isabel Blanco, El Economista. Aquí. Perdona, aquí. Quería preguntarle por dos cuestiones. Una, quería volver al tema de la autocartera para saber qué tipo de medidas se podrían llevar a cabo, si irían, por ejemplo, más encaminadas a requerir más información a las entidades de por qué están haciendo el uso de autocartera o si sería más impedir el uso en determinadas ocasiones. Y por otro lado, además de agilizar trámites para que las empresas no se vayan fuera a emitir, se ha empezado en otro tipo de medidas para que se queden aquí. Muchas gracias. Bueno, en relación con la autocartera, de verdad que no es momento porque realmente no tenemos conclusiones establecidas. Precisamente de lo que se trata es de analizar a fondo la situación para determinar si hacemos algo o no lo hacemos, ¿no? Y en relación con ¿qué ha sido? Sí, las emisiones fuera. Sí, las emisiones fuera, pues un poco lo que les he dicho antes, ¿no? Realmente el tema tiene menos alcance del que parece, ¿no? Porque las inversiones pues, se efectúan en los mercados internacionales, ¿no? Y al final de lo que estamos hablando es de dónde se registran, o sea, qué autoridad, qué comisión, digamos, verifica la documentación correspondiente y, bueno, en qué mercado cotizan esas emisiones, en fin. Y bueno, lo único que puedo decirle ahí es que,
Bueno, pues que hemos tenido un grupo de trabajo que ha analizado posibles medidas adicionales y que ese grupo de trabajo pues está vivo y estamos en la idea de reducir los plazos de respuesta en mayor medida, de ver si el enfoque que aplicamos en esos folletos, que es distinto por naturaleza al enfoque de un folleto de salida a bolsa, podría ser incluso un enfoque, digamos, más ágil o más ligero en cuanto al nivel de supervisión. Y luego hay también una labor de convencimiento de los emisores españoles de que realmente pues, tiene muy poco sentido, teniendo los mercados que tenemos aquí, ¿no? y a una comisión del mercado de valores que está empeñada al máximo, ¿no? en facilitar el registro de este tipo de emisiones, ¿no? Pues el llevarlas a otros países como Irlanda o Luxemburgo, que son los que citaba anteriormente, ¿no? Sí, a ver, por allí, sí. Hola, aquí. Eduardo Segovia, del Confidencial. Yo quería hacerle tres preguntitas. La primera se refiere al tema del Brexit. Yo estuve en una cena que hubo en la Bolsa de Madrid, que usted habló, y anunció que iba a haber rebajas fiscales para atraer empresas del Brexit. Pregunté yo aquí a sus servicios de comunicación, que me mandaron a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid me volvieron a mandar a la CNMV, que me dijeron que si lo había dicho usted, sería usted el que sabría a qué se refería. Así que ahora que estoy aquí se lo pregunto, ¿a qué se refería y qué medidas fiscales van a ser esas concretamente? Y en relación con esto, me gustaría saber si no le parece que la aproximación que estamos teniendo España a este tema si está usted seguro de que es la adecuada. Es decir, en los informes internacionales ni se tiene en cuenta Madrid como posible alternativa, se tienen en cuenta otras ciudades, pero Madrid ni aparece. Y y luego pues lo de siempre, que aquí cada organismo va un poco haciendo la guerra por su cuenta e incluso de la mano de personajes un poco pintorescos, ¿no? Entonces, pues no sé si cree que debería haber una actuación más estatal, más coordinada. No sé, ¿qué opina al respecto? Y por último le quería preguntar, dado el día que es hoy, si piensa tomar alguna medida para impulsar el avance hacia la paridad en los consejos de las empresas cotizadas o bueno, va a dejarlo un poco en un tema voluntario como su antecesora. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, en cuanto a su primera pregunta, la relativa a las medidas fiscales, evidentemente ese no es nuestro negociado. Yo simplemente lo que hice fue una referencia general a que el atractivo de un mercado pues, está compuesto por diversos elementos, la legislación laboral, las escuelas internacionales, las infraestructuras, y la verdad, pues, como digo, pues no es mi ámbito de aplicación, no es mi ámbito de preocupación. De todas maneras, en las múltiples conversaciones que hemos tenido con entidades financieras internacionales, le tengo que decir que el régimen legal, laboral, fiscal español no es una de las preocupaciones o de los problemas que esas entidades financieras ven en España, ¿no? En segundo lugar, en cuanto al enfoque que se está siguiendo, de nuevo yo les diría que aquí en la CNMV nuestra preocupación es, después de haber identificado que el factor buen supervisor fiable, es un factor considerado importante por quienes están considerando la posibilidad de traer negocio a España, es aplicarnos a mejorar al máximo en ese ámbito. Desde luego nosotros estamos participando y tratando de contribuir positivamente en toda iniciativa coordinada y me consta que el Ministerio en particular, el Ministerio de Economía, está siendo muy activo en la materia, ¿no? Pero ya le digo, nosotros tenemos suficiente tarea y creemos que debemos enfocarnos en lo que nos corresponde, que es mejorar como supervisores, dar mejor imagen como supervisores y así contribuir a ese mayor atractivo de España. En cuanto a las posibilidades reales que tenemos, bueno, yo sería un poquito más optimista, ¿no? Es verdad que a veces pues leo uno algún artículo en la prensa internacional en el que bueno, solo se menciona a París y Frankfurt, ¿no? O a Irlanda, ¿no? Pero también hay muchos
muchos trabajos periodísticos en los que somos mencionados. Pero la cuestión no es un tema de trabajos periodísticos, es que nosotros hemos advertido interés genuino, incluso de grandes entidades internacionales por Madrid y por España. Es que tenemos además muchas ventajas, muchas soft advantages, muchas ventajas, digamos, que van más allá de la regulación, de lo fiscal, de lo laboral, del supervisor, es obvio, ¿no? Y la verdad yo creo que es un aspecto en el que tenemos que seguir porfiando y siendo proactivos, ¿no? Y como decía antes, me parece, y digo me parece porque es que esto es una cosa que comento muchas veces y ya no sé si es que lo he dicho antes o antes es anteayer, ¿no? Yo creo que este esfuerzo vale la pena porque con independencia de que consigamos traer volúmenes significativos de actividad de entidades internacionales importantes que ahora la tienen exclusivamente radicada en Londres. Es importante este esfuerzo para hacer más atractivo el mercado español en un momento en el que va a haber mucha más competencia entre los mercados financieros y las plazas financieras y en el que va a haber una mayor tendencia a la dispersión de las nuevas inversiones, del crecimiento en el sector. Hay que estar en mejor forma para atraer más de lo que atraeríamos en el supuesto de que realmente pues, no mejoráramos y no hiciéramos nada, ¿no? O sea, yo creo que este es un esfuerzo que vale la pena. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a seguir, digamos, a tope en él, ¿no? Y luego, en cuanto al tema de la diversidad de género, pues efectivamente, hoy es un día señalado y tiene interés mencionar este tema. Te agradezco que lo hayas traído a colación. Efectivamente, el último año ha habido un pequeño descenso en el número, por ejemplo, de consejeras presentes en los consejos de administración. Pero la verdad eso se inscribe en una tendencia general, si contemplamos varios años, de claro crecimiento que esperamos que se reanude el año que viene, ¿no? En cuanto a si promover medidas normativas, pues la verdad no lo tenemos previsto. Creemos que esa tendencia general creciente, además, justifica el mantener el enfoque como está hasta ahora. Y bueno, lo único que puedo decir es que estamos sensibilizados en relación con esa recomendación del Código de Buen Gobierno, si cabe más que en relación con las demás recomendaciones. Sí, Marta Garijo, del diario.es. Le quería preguntar, quería andar por el tema de la normativa de plataformas de financiación participativa, que han dicho que van a pedir cambios a esta economía para que regule también aquellas plataformas que hacen promoción de proyectos. Entiendo que en esto querrían que se regulara también a las plataformas que hacen crowdfunding inmobiliario, que ya hay alguna que está operando y que es... entiendo que ustedes no consideran que está, por tanto, dentro de esta normativa y que, por tanto, no tiene que ser supervisada por la CNMV. Y entonces, ¿en qué lugar deja al inversor este tipo de plataformas? ¿Qué protección tienen? Bueno, ahora mismo, antes de que se... Se refiere usted a un proyecto concreto que está en fase de autorización en esta comisión y que, precisamente, a lo largo del proceso de autorización, pues, en fin, los titulares del proyecto han aceptado acomodarlo al diseño, digamos, que les permitiría estar registrados y supervisados por la CNMV. Pero, efectivamente, el problema que hemos identificado, entre otros casos, con ocasión de este, es que lo que está regulado únicamente como actividad reservada, sujeta a supervisión, pues son las plataformas que hacen pura intermediación entre los inversores y entre los promotores de los proyectos. Y no lo está sencillamente pues porque es una actividad nueva que aún no está regulada, la actividad propia de una plataforma que a su vez fuera promotora de los proyectos. Esquema que en el mundo del crowdfunding inmobiliario pues quizás ha tendido más a producirse, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queremos, entiendo que en línea con la sensibilidad que revelaba tu pregunta, ¿no?, es cubrir esto. En nuestra opinión, hay las mismas razones que hay para supervisar a quienes ejercen una actividad puramente intermediaria, existen
en quienes hagan una actividad de captación de fondos a través de canales de Internet, etcétera, siendo promotores de los propios proyectos. Víctor García, de Julius Baer. Me ha parecido leer que CNMV va a publicar una guía de criterios de implantación de MiFID II. La verdad que todo el sector estamos trabajando ya pues, para adaptar nuestros contratos, nuestros sistemas y, en cierto modo, de manera indirecta, nuestra cuenta de resultados para algo que aún es para nosotros un intangible, ¿no? Hay muchas dudas, muchos criterios pendientes, empezando por la transposición. Entonces, quería preguntar por el calendario de la emisión de esos criterios interpretativos y, sobre todo, si estos van a estar coordinados, van a ser coetáneos con la transposición en España o van a ser esperar a la transposición y luego publicar criterios, un poco saber cómo está la coordinación y el timing de esto, ¿no? Gracias. Bueno, pues se está trabajando intensamente. Como saben ustedes, el protagonismo en la preparación de los textos normativos de implementación de MiFID II corresponde al Ministerio, a la Secretaría General del Tesoro. Nosotros estamos colaborando con ellos en la producción de los borradores, hay grupos de trabajo conjuntos. La verdad es que, entre otras cosas, por el retraso en la formación del Gobierno y por factores diversos, pues el proceso está más retrasado de lo que debía en esta fase. Les comento, en cualquier caso, que en los próximos días pues, se va a publicar un documento de consulta que va a demostrar que efectivamente pues las cosas ya están en marcha y esperamos que en pocos meses pues, haya un texto y que podamos cumplir con el objetivo de que el 1 de enero la legislación correspondiente a la implementación de MiFID II esté perfectamente publicada y en vigor. Dicho esto, también tenemos la preocupación por emitir criterios y ayudar a las entidades a estar orientadas en cuanto a cómo van a quedar las cosas, ¿no? Y la verdad, ya estamos manteniendo una relación muy fluida con las entidades que vienen a preguntar o a consultar determinados aspectos y queremos intensificar esa labor, ¿no? Por ejemplo, una idea podría ser, en la medida en que haya puntos sobre los que ya haya criterios formados, ¿no? Criterios a efectos del correspondiente anteproyecto y que sean puntos relevantes que generen en particular inquietud, pues de algún modo pues difundirlos ya, ¿no? Y tenemos esa sensibilidad y pues dentro de las limitaciones y problemas que una situación de este tipo plantea, pues vamos a tratar de ayudar lo más posible. Gracias. Jaime Pinto, de Fans People. Una única pregunta. Respecto al Mystery Shopping, los resultados que habéis realizado sobre esta actividad, ¿se van a traducir en multas a las entidades por malas prácticas? Pues la verdad es que no, porque el objetivo del ejercicio de Mystery Shopping no era recabar información para sancionar, sino obtener información, sondear cómo se producen esos contactos iniciales entre los potenciales inversores y las entidades financieras. Y que esa información fuera útil para planes de inspección y actuaciones de supervisión concretas. Ha sido también un primer ejercicio, no renunciamos a ejercicios adicionales, probablemente más enfocados en aspectos concretos, que utilicemos ya directamente como base para imponer sanciones. En todo caso, este ejercicio, como digo, se refería a una fase muy preliminar, siendo así que, que la obligación de dar información a los inversores pues tiene como límite temporal el momento en el que el inversor contrata el producto. O sea, que era un ejercicio un poco especial que yo creo que ha valido la pena también para hacer ver a la sociedad, ¿no? que la Comisión está presente y yo creo que ha sido muy interesante para tener una percepción más fundada acerca de cómo se producen estos contactos en las entidades. ¿Alguna? Sí. Alberto Sanz, de Bolsa Manía. Quería preguntarle un poco, insistiendo en el caso Bankia, si ustedes piensan que se actuó correctamente, pero como hace tanto énfasis en este plan, en el tema de la transparencia, si se va a hacer algún tipo de revisión o si se va a analizar el caso de una manera más profunda para dar un comunicado más profundo. Gracias.
Pues no vamos a hacer ningún comunicado adicional, entre otras cosas por respeto a las actuaciones judiciales, pero este caso pues ha sido objeto de análisis interno ya y que ha ratificado pues esas impresiones que transmitía, ¿no? Y bueno, pues es todo lo que me parece que debo decir en este momento. Sí, buenos días. Soy Salvador Arancibia de Expansión. Quería ver si nos podía concretar un poco cuáles son las preocupaciones que ha detectado en las instituciones internacionales de cara a venir a instalarse o a traer negocio a España. Bueno, yo creo que consideran el abanico de elementos en que cualquiera pensaría, ¿no? A efectos de decidir una cosa así, ¿no? En cualquier caso, estamos hablando en general de relocalización de parte de la actividad, o sea, la parte de la actividad más sensible desde el punto de vista del pasaporte europeo. Y esto, pues, en fin, en el caso de los grandes broker-dealers que están instalados en Londres, pues puede suponer pues, un cuarto, un quinto en fin, de la masa de personal y de actividad que tienen ahora en Londres, ¿no? Y yo creo que consideran todo. Consideran, como decía, pues las infraestructuras, las escuelas, la existencia de escuelas internacionales, el hecho de que aquí hay mucha gente con talento en relación con el sector financiero. España es un país con tradición bancaria, ¿no? Ingenieros y banqueros, ¿no? El régimen institucional, normativo, es decir, las leyes laborales, las leyes fiscales, ¿no? que como os digo, pues creo que no son un elemento negativo en nuestra contra. Y por supuesto, pues la importancia de una supervisión fiable, ¿no? En la que tantas veces he insistido en la actualidad. Pero la verdad es que vemos como, por supuesto, el clima, ¿no? Vemos por supuesto que el análisis es como muy global, ¿no? Muy comprensivo, ¿no? Como por otra parte es razonable que sea, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y nada, hasta el año que viene. Gracias.